Hola mundo, hoy vamos a hablar de la habilidad de la abstracción. Empecemos. Primero, para dar un ejemplo de abstracción, vamos a... les voy a contar una anécdota que hace un par de años vi una presentación de Elon Musk y hablaba de un satélite. Y hablaba de, si uno ve un satélite en primera instancia es un elemento extremadamente complejo, ¿cierto? Pero si uno descompone el satélite en cada uno de sus partes y uno las pone en un escenario, el 80% del satélite va a ser aluminio, la mayoría va a ser la estructura, y va a haber más o menos un 3 a un 5% que son los componentes más complejos, que son los sistemas de comunicación y de navegación y así. Y cuando vi esa presentación, me solidificó más lo que yo ya comprendo como la abstracción, que es la capacidad de separar los conceptos o los sistemas, en nuestros casos de la parte de informática, separar los sistemas en sus diferentes elementos, componentes, cuando los separamos un sistema en módulos y así. Y esta habilidad es extremadamente importante, la habilidad de abstraerse, de separar lo que es importante de lo que es ruido, lo que se llama la signal to noise ratio, que es la razón entre la señal y el ruido, por ejemplo, separar un sistema en sus diferentes elementos y saber cómo abordarlos. Todo esto tiene que ver mucho que también cuando se nos presenta por primera instancia un proyecto y el proyecto suele ser muy grande. Por ejemplo, si nos piden construir un sistema bancario o nos piden generar el Uber de alguna cosa, nuestra primera instancia es, claro, es un sistema complejo, es grande, pero si dividimos correctamente ese sistema en sus diferentes módulos, nos damos cuenta que, claro, el sistema completo es extremadamente complejo, pero esa complejidad es la sumatoria de cada uno de los elementos, y esos elementos son más manejables. Y cuando tenemos elementos, esos elementos los podemos dividir aún más, y de ahí podemos abordar un problema infinitamente grande en pequeños pasos, en pequeñas etapas que vayan completando como yo lo hablo, es como el puzzle. Cuando tengo un proyecto que hacer, yo me imagino que es un puzzle y que lo que trato de hacer es, si el proyecto, si los módulos del proyecto ya los he trabajado en otro caso, son piezas del puzzle que ya conozco. Pero si hay piezas que no conozco, son esas de las cuales tengo que tener mucho ojo, porque a veces uno dice, ah, me voy a demorar una semana en esto, y en realidad nunca lo he hecho. Entonces uno está asumiendo. Y me ha pasado a mí también, obviamente, como les pasa a todos. Asumimos que nos vamos a demorar cierto tiempo en algo, pero si no lo hemos hecho antes es muy difícil determinar la complejidad que tiene. Y así, entonces, esta habilidad, la abstracción, es extremadamente importante. Y la capacidad de desconstruir un elemento complejo en cada uno de sus módulos más simples es algo que es extremadamente importante para ingenieros. Pero además, obviamente, cuando uno está programando, si uno quiere hacer una aplicación, uno tiene que saber dividir el problema macro en cada una de sus partes y además abordar lo que sea que estemos programando más como un proyecto que como el programa nomás. A veces nos pasa eso mismo, que tratamos el código como lo único que hay que hacer y nos escapamos y nos separamos de lo que es el proyecto de por sí. Entonces, a veces considerar más el proyecto en lo completo que estamos tratando de resolver y, y de ahí pensar la tecnología es algo que uno debería acostumbrarse un poco más a hacer. Y lo otro es que desarrollar la habilidad de la abstracción nos va a servir para cualquier cosa que hagamos. A veces uno se complica mucho por cosas porque simplemente no desconoce el impacto, la complejidad de algún elemento. Pero mientras más vayamos ganando experiencia en el mundo de la informática, nos vamos a dar cuenta que, claro, por más que uno ve por ejemplo, un sistema bancario y encuentra que es complejo,
cada pequeño componente se puede separar en algo que es relativamente simple. Y además todo esto ha sido creado, entonces uno no tiene, no necesariamente si vas a trabajar en un banco tienes que saber cómo funciona al revés y al derecho cada parte de un banco, pero sí puedes empezar, por ejemplo, separando el banco en cada uno de sus componentes y empezar a entenderlos como elementos aislados primero, definirlos, después ver las relaciones entre los diferentes elementos y los diferentes módulos de un banco y puedes empezar a tener una idea a diferentes niveles de abstracción del banco. Entonces, la abstracción es una de esas habilidades que yo recomiendo abordar, desarrollar y considerar en adelante. Hay muchas habilidades como la capacidad de enfocarse, la abstracción y así otras que considero son más importantes que la tecnología que es, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de Flutter. Quizás antes de abordar la nueva tecnología que me parece excelente hoy en día en el mercado, a veces hay que también considerar las habilidades que son transitorias a cualquier tecnología. Abstracción nos va a servir a todos y yo, por ejemplo, trato de hacer el siguiente ejercicio. Cuando quiero eh, desarrollar un poco mi abstracción, yo tomo, no sé, tomo la boleta de lo último que compré y leo esa boleta y digo, ah, ¿qué sistema tuvo que estar detrás para generar esta boleta y cómo la generaron? ¿Y qué problemas encuentro en esta boleta? Hay, por ejemplo, hay boletas que cuando aparece el descuento no aparece reflejado directamente en el detalle, sino que aparece como un descuento fijo aparte. Y empiezo a pensar en, ah, si yo fuera a hacer una base de datos, ¿dónde haría el descuento? ¿Lo haría en el detalle o en lo general, en ambos? Y si yo fuera a hacer, por ejemplo, un descuento en una base de datos, lo haría por sobre la propiedad del objeto que estoy comprando o generaría otra instancia de un descuento que fuera, vamos a dejar este descuento durante este tiempo y entonces uno llama a ese precio en ese momento nomás, no al precio. Eh, lo ideal es si uno quiere desarrollar estas habilidades, cada uno puede tomar ejemplos de la vida real simples y abordar lo que es la abstracción. Tomar un problema complejo y tratar de descomponerlo, o tomar un problema simple y tratar de llevarlo a algo más complejo, de la manera que uno prefiera. Creo que todos como ingenieros valoramos la abstracción y a veces cuando empezamos a programar primero se nos olvida un poco ver la imagen macro, así que para eso dejo este video. Ojalá hayan aprendido algo. Nos vemos.